value, el valor, the honor, la honra, the reverence, la reverencia, the fear, el temor, the respect el respeto of the Lord. del Señor. So my worship Entonces mi is adoración 24 hours, es 24 7 horas, days a week, 7 días a la every day of semana, my life. todos los días de mi vida. It's a lifestyle. Es un estilo de vida. It is more than just me coming to church, Es más que yo simplemente but venga a la part of my iglesia, worship sino que parte de mi adoración is coming to church. es venir a la iglesia. Because the Sabbath, Porque el sábado, the first day of the week, ese primer día de la semana, belongs to the Lord. le pertenece al Señor. It is holy. Es santo. All firstborn Todos los primogénitos belong to the le Lord. pertenecen al Señor. The first thoughts of your day Los primeros pensamientos del día dictate how the rest of your day will go. dictaminan cómo va a ir el resto del día. The first hours of the day Las primeras horas del belong día to the Lord. le pertenecen al The Señor. first month El primer mes of the year del año belongs to the Lord. le pertenece al Señor. Because all first belong to the Lord. Porque todo lo que es primero le So when pertenece we al Señor. honor God with something that is first, Entonces, al honrar a Dios con lo que sea primero, then His presence entonces su covers presencia everything. viene y cubre a Now, todo. why is that so important? ¿Y por qué es tan importante esto? Because without God's presence, Porque sin la presencia we're de in Dios trouble. tenemos problemas. You're either blessed Usted o está bendecido or you're cursed. o está maldecido. You are blessed. Usted está I bendecido. say you are Le blessed. digo que usted es bendecido. But God has a way. Pero Dios tiene una There is a manera. pathway Hay un camino to do it God's way. para hacerlo a la manera de Dios. So I want to take you Quiero llevarle to 1 Chronicles chapter 15 a Primera de Crónicas, capítulo 15, and talk to you for a moment about the presence of God. y hablarle un momento acerca de la presencia de Dios. It says David built houses for himself Dice que David edificó casas para sí mismo in the city of David, en la ciudad de David and he prepared a place for the ark of God. y que arregló un lugar para el arca de Dios. Now the ark of God was where the presence of God was in the Old Testament. Ahora, el arca de Dios era donde estaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. So he prepared for God's presence. Entonces, él preparó para la presencia de Dios. He pitched a tent Él levantó una carpa and he said, y dijo, no one can carry the ark nadie puede cargar esta arca, but the Levites, sino los levitas, for the Lord has chosen them porque a ellos ha elegido to Jehová carry the ark of God para que lleven el arca de Jehová and to minister before him forever. y que le ministren, le sirvan perpetuamente. And David gathered all Israel together at Jerusalem. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén. Now watch this, to bring up the ark of the Lord Mire esto, para que pase el arca de Jehová to its place, a su debido lugar, which he had prepared for it. que él le había preparado. You must prepare for God's presence in your life. Usted tiene que prepararse para la presencia de Dios en su vida. So David assembles the children of Aaron and all the Levites, and he puts everybody in this order. Y así reunió también David a los hijos de Aarón, a los levitas, los puso en orden. And he goes in verse 12 and he said to them, En el versículo 12 va y les dice, you are the heads of the fathers, ustedes son las cabezas principales de las houses familias, of the Levites. las familias de los levitas. Sanctify yourselves, Santificaos you and your brethren, vosotros y sus hermanos, that you may bring up the ark of the Lord y pasad el arca de Jehová from Israel de Israel to the place that I have prepared for it. al lugar que le he preparado. Now watch this, because they have lost God's presence and it has been in the hands of the Philistines for over 20 years. Ahora mire, esto es porque ellos habían perdido la presencia de Dios y el arca estuvo en manos de filisteos como 20 años. He says in verse 13, Y dice en el versículo 13, for because you did not do it the first time, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera because you vez, did not handle my presence the first time, porque la primera vez no manejaron bien mi presencia, the Lord our God broke out against us, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, because we did not consult him por cuanto no le buscamos about the proper order. según su ordenanza. All first have a proper order. Todo lo primero tiene un debido orden.
So the priest and the Levite sanctified themselves Así los sacerdotes y los levitas se santificaron to bring up the ark of the Lord God of Israel. para traer el arca de Jehová Dios de Israel. And the children of the Levites Y los hijos de los levitas bore the ark of God on their shoulders trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, by its poles, en las barras, as Moses had commanded according to the word of the Lord. como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. So the gospel is good news. Entonces el evangelio es buenas nuevas, It's not bad news. no son malas noticias. God is a good God. Dios es un Dios bueno. God has increase for you. Dios tiene incremento para usted. God has blessings for you. Dios tiene bendiciones para God usted. is not against you. Dios no está en contra suya. Romans 8:31 Romanos says, 8:31 what shall we say then? dice, entonces ¿qué diremos? If God be for us, Si Dios es por who nosotros, can be against us? ¿quién contra nosotros? God has things, Dios tiene cosas, as we saw this morning, como vimos ya esta mañana, that He wants to increase in your life. que Él quiere incrementar en la vida He wants suya. to multiply in your life. Quiere multiplicarlas en su vida. He says, take no thought Él dice, no te preocupes of your life, por tu vida. what you're going to ¿Qué wear, vas a vestir? what you're going to eat, ¿Qué vas a comer? where you're going to live. ¿A dónde vas a vivir? And it literally means don't be overly anxious, Y literalmente significa eso, no te sobretome la ansiedad, but seek first, sino buscar which primeramente. means worship. ¿Qué significa? Denote Adora. a life Levanta una vida that builds que edifique, and honors que honre the value, el valor, the worthiness, lo the digno, reverence, la reverencia, the respect el respeto that is due to God. que Dios se debe. Seek first, Buscar primeramente, foremost in time, primero en in tiempo, place, en lugar, and importance of order, en importancia, en orden, principle, principio, chief, jefe, essential, esencial, basis lo for básico. all structure to be built, La base sobre todo se edifica. birthright, La and primogenitura promise to come. y la promesa de lo que viene. Seek first, Buscad primero, worship, adore, foremost in time, primero en tiempo, in place, en lugar and in order, y en orden. the kingdom of God, El reino de Dios, who God is, quien Dios es, and God's way of doing y la things. manera de Dios de hacer las And cosas. then Y entonces increase el incremento is laid beside you, se le pone a is usted, put in addition, se le suma and comes to your life. y viene a su vida. And all these Y things, todas estas cosas, all these things, todas estas you won't cosas, have to stress usted no va a tener que You won't have estresarse, to worry, no va a tener que preocuparse, because God has you. porque Dios cuida de usted. I want you to hear me all over the world. Quiero que me oigan aquí en todo God el mundo. has increase for you. Dios tiene incremento para usted When you put Him first, cuando usted le pone a Él primero. Prince, Príncipe. the principle Y el principio de of Él, first fruits, de estas is primicias, from the root word prince, viene de la raíz de la palabra príncipe. meaning a dominion or monarch. Significa una dimensión de dominio de monarca. It's a fundamental truth with all other laws are built upon. Es una verdad fundamental sobre la cual todas las otras leyes se edifican. So that's why we say first fruits Por eso hablamos de is primicias foundational, como algo a fundamental, basic essential. básico, esencial. It's the one thing Es esa cosa singular that governs que gobierna everything that follows it. todo lo que le sigue. So whatever you use the first for, Entonces, para lo que sea que usted use lo primero, then that determines eso va a determinar what happens to everything else. qué ocurre con todo lo demás. So we learned this morning Entonces, en esta mañana aprendimos several things. varias cosas. That devoted things Las cosas que son And devotas, first fruits las cosas que son have the primicias, exact same meaning. tienen exactamente el mismo significado. They are things that belong to God, Son cosas que le pertenecen that a He Dios lays claim to. y Él las reclama. It is the irrevocable giving over to God. Es algo que irrevocablemente se le da a Dios. So Entonces, your firstborn su primogénito must be presented to the Lord.
Lord. tiene que ser presentado The al Señor. first of all your increase. Lo primero de todo su belongs to the incremento Lord. le pertenece al Señor. The first of any animal. Lo primero de cualquier The animal, first of your el children. primero de sus hijos, The first of increase. el primero de lo The que usted first of your reciba, crops. lo primero de su It cosecha. all belongs to the Lord. Todo eso le The pertenece al first of your Señor. grain. Lo primero de sus graneros. You'll see all throughout the word. Y usted lo ve así en toda la palabra. This principle is so powerful Y este principio es tan that poderoso Adam, que Adán, the first el man, primer hombre, when he fell into sin, cuando él cae en it pecado, governed all humanity. gobernó a toda la humanidad. But the Bible Pero says dice la Biblia that the trespass que esa was iniquidad not greater than the gift. no fue mayor que el regalo. And though Adam brought sin into this world, Y aunque Adán trajo el pecado al mundo, and all of y us todos fall nosotros short of the glory of God, hemos sido destituidos And de la gloria all de of Dios, us y todos are sinners somos pecadores until we receive Jesus Christ. hasta que recibimos a Jesucristo. And all of us Y todos have a nosotros propensity to sin. tenemos la propensidad al The pecado. Bible says Dice la Biblia that the gift was greater que el don fue than the mayor trespass. que ese pecado. So when Jesus Entonces, cuando was Jesús crucified fue crucificado and rose again, y resucitó, the gift of God ese don de Dios, that brought a better covenant quien trajo un mejor to pacto, bring salvation, quien trajo to bring salvación, redemption, quien trajo to redención, sanctify, quien trajo to make santificación, holy that which had been defiled. para hacer santo lo que fue contaminado. You aren't hearing me, to remove the curse. No me está oyendo, Él viene a quitar la maldición. He dealt with the root problem. Él lidió con el problema raíz. He didn't come to take away sins. Él no vino solo a quitar el pecado, Plural. plural, He says, behold the Lamb of God, sino que dijo, he aquí el Cordero de Dios, who taketh away the sin of the world. quien quita el pecado del mundo. What was the sin of the world? ¿Cuál fue ese pecado del mundo? Isaiah 53. Isaías 53. We all have gone astray. Todos nos hemos We have descarriado. all gone our own way. Todos hemos ido nuestro You better propio hear camino. this, Más vale que me oiga. Because this is the difference between blessing and cursing. Porque esta es la diferencia entre bendición y maldición. When you do things your way, Cuando usted hace las cosas a su brings a manera, curse. le trae maldición. when you do things God's way, Cuando lo hace a la manera de it brings Dios, blessing. trae bendición. God does not curse you, Dios no le maldice a usted, but this world sino que este mundo is under está bajo the state un estado of fallen man del hombre caído. unless Y a menos you bring que usted redemption through the Son of God, Jesus Christ. traiga la redención a través del Hijo Jesucristo, So the only way de la única for a manera family to be blessed, que una familia es for a bendecida, person to be blessed, que una persona es for a bendecida, nation to be blessed, que una nación es Psalm bendecida. 33 Salmo says, 33 blessed is the nation dice, bendita la nación whose God is Lord. que Jehová es su Dios. When Jesus Christ Cuando is Jesucristo Lord es el and Señor, received todo in a family, se recibe en una in a familia, church, en una iglesia, in a business, en un negocio, God first, Dios primero. then it is blessed Entonces eso es bendecido because God is first. porque Dios allí es primero. So this is important. Y Seek first. es importante buscar primeramente. Worship Adore. first in time, place, and order of importance. Primero en lugar, en orden de importancia. Worship is your response La adoración es su respuesta to what you value the most. a lo que usted más valore. So the Hebrew year 5781 Entonces el año en el hebreo 5781, on our calendar 2021 que en nuestro calendario sería el 2021, means to widen your mouth in silence. significa abrir la boca en silencio. You see, God knows the worship of your heart. Y mire, Dios conoce la adoración de su corazón. As you are silent in battles, Y cuando usted en batalla se queda callado, in the natural, en lo natural, your life of worship su vida de adoración that will come forth que va a surgir will be your weapon of war. va a ser su arma de guerra. And God will restore, Y Dios va a restaurar, God will deliver, Dios va a liberar and God will give you victory. y Dios le dará victoria. 2021 in the Strong's Concordance 2021 según la concordancia Strong means Hostin.
It means significa a weapon of war. una arma de guerra. So in 2021, Entonces en el 2021 you will worship your way through it. usted va a salir con su Like adoración Jehoshaphat, como Josafat. you will face battles. Usted va a enfrentar Now la I'm getting batalla ready to y prophesy, estoy a punto de profetizar. but you will not fight the battle. Pero usted no es quien pelea la batalla, Because as you honor God, porque según usted honre a as Dios you put God y first, ponga a Dios as you primero, prioritize His presence, según ponga su presencia como la you will prioridad, see God bring great deliverance to you. usted verá que Dios le trae gran liberación. But we must make His presence Pero tenemos que hacer de su His presencia, person, su persona and His y purpose su our propósito priority. nuestra prioridad. Because some value the hand of God Porque algunos lo que valoran es la more mano than de they Dios, value the heart of God. más de lo que valoran el corazón de Dios. And Proverbs 16:2 Proverbios says 16:2 all of a man's ways seem innocent to him, dice que todos los caminos del hombre le parecen but the correctos, Lord weighs the motives of a heart. pero el Señor pesa las motivaciones del corazón. And motives Y las are what motivaciones incites you to action. es aquello que le impulsa a God acción. knows the motive Dios conoce la motivación. to seek the hand of God El buscar la mano de Dios is to covenant with God for what He can do for you. es entrar en pacto por Dios por lo que Él puede hacer por usted. But to seek the heart of God Pero el buscar el corazón de Dios is to covenant with God for who He is to you. es hacer pacto con Dios por quien Él es para usted. To seek God's face Es buscar el rostro de is to Dios. seek God for who He Es is. buscar a Dios por quien Él es. David, David, who was raised up, quien fue levantado said, "You can have it all. y le dijeron, puedes You can tenerlo take todo, everything from me, puedes quitarme todo, but take not your spirit from me. pero dijo, no apartes de mí Take tu not your espíritu, presence from no me." quites tu presencia de He mí. understood to prioritize the presence of God Él entendió poner la presencia de Dios como prioridad, because Jesus porque Jesús is both a priest and a king. él es sacerdote y también es rey. As a priest, Como sacerdote, He is a merciful one Él es el misericordioso, who meets the needs of His people. quien suple la necesidad de su pueblo. But as a king, Pero como rey, He is the one who governs and rules your life. Él es quien gobierna y quien tiene reino en la vida suya. And so we learn today Entonces hoy aprendemos that when God says something is a first, que cuando Dios dice que algo es lo it primero, means one thing has ended significa algo ha terminado, and another thing has begun, otra cosa ha comenzado, and it belongs to God. y eso le pertenece We a learned Dios. 5 blessings Aprendimos 5 of bendiciones honoring God que vienen por honrar a with the Dios first fruits offering. con esa ofrenda de primicias. Number 1, Número 1, the blessings will rest upon your house. bendiciones van a descansar sobre su casa. Ezekiel 44:30. Ezequiel 44:30. And house means Y generations. casa significa The Lord generaciones. says, Dice el Señor, I don't care what it looks like, no me importa cómo luzca, how rebellious your children are. qué tan rebeldes sean sus When you hijos, honor me cuando usted me and make honra my presence, y trae mi my presencia, person, mi persona my y purpose, mi you propósito, can't honor me with just lip service. pero no solo me puede You honrar have to con los honor labios, me with sacrifice. tiene que honrarme con un When you sacrificio. honor me, Cuando me I will honras, bless your generations. yo bendeciré tus Children generaciones. are going to be saved. Tus hijos serán salvos. Their hearts will be turned back to God. Sus corazones volverán a Dios. Scales will be removed from their eyes. Las escamas se caen Your de sus great ojos. grandchildren Y tus grandes y will tus serve the nietos, Lord. bisnietos servirán You al will be Señor. blessed. Serán Your bendecidos. lineage will be blessed. Su linaje será I don't bendecido. care what spirit No me importa qué has gotten a espíritu hold of your household. haya atrapado su When you casa. obey God, Cuando usted God obedece a says, Dios, I'll turn it around. dice Dios, yo And I cambio will la bless cosa. your generations. Yo bendigo tu I will generación. bless your household. Bendeciré tu casa. The second blessing La segunda is bendición God says, I will send an angel to go before you es que dice Dios, envía un ángel que and vaya to delante de ti prepare the way y que te prepare el camino for the place I have given you. para aquel lugar que ya te he dado. And that angel Y aquel ángel will have my name tendrá mi nombre and will be an adversary to your y adversaries será por adversario a tus and adversarios will be an enemy to your y enemies. será por enemigo a tus enemigos, For vindication belongs to the Lord. por cuanto la vindicación es del Señor. We discovered it in Exodus 23. It Eso lo vemos en Éxodo 23. says, the best of the first fruits of your ground you shall bring into the house of the Lord your God. Dice que lo mejor de tu tierra lo traerás a la casa del Señor tu Dios. And behold, I will send an angel before Y you. he aquí envío un ángel delante de ti And that angel will fight
fight your fights. Y ese ángel pelea tus And peleas. that angel will battle your battles. Ese ángel batalla tus And that batallas. angel will prepare the way. Y aquel ángel te prepara el camino. The third blessing we discovered La tercera bendición que hemos is that when you descubierto honor God with his first fruits, es que cuando usted honra a Dios con sus primicias, that he will bring multiplication and increase to you. que Él traerá multiplicación e incremento a usted. We found in John chapter 6 Vimos en Juan capítulo 6, where the little boy brought the two loaves and the 5 fishes, cuando aquel niñito trajo esos 2 peces y los 5 panes. and God blessed them and broke them and multiplied them and fed Y Dios los bendijo, los partió, los multiplicó y les dio de comer a todos. over 20,000 people. Más de 20,000 personas. And the disciples gathered the fragments Y los discípulos and put recogieron them los in fragmentos 12 baskets. y los pusieron en 12 canastos. The Lo que number sobró. 12 means to govern. Número 12 representa gobernar. An increase would govern his household. Un incremento que venía a And gobernar su casa. multiplication would govern that little boy's household. Una multiplicación que iba a gobernar la casa de ese niñito. How do you know? Because that miracle was tied back to 2 Kings chapter 4, ¿Cómo lo sabe? Porque ese mismo milagro vuelve a Segunda de Reyes 4, where there was a famine in the land. donde hubo en aquel entonces una hambruna en la And tierra. Elijah was at Gilgal. Eliseo estuvo en Gilgal. And they went and they got these vines. Ellos fueron y buscaron unas And they made viñas. stew for the prophets. Ellos fueron e hicieron una But the sopa, vines had poison. un potaje, pero las hierbas estaban envenenadas. And the men Y los hombres began to die. que lo comían comenzaban They a got morir. sick. Se enfermaban. The Bible says that while they were eating the stew, Dice la Biblia que ellos comiendo They de este cried potaje out. clamaron. and said, "Oh man of God, Dijeron, oh varón de Dios, there is death in the pot." hay muerte en este potaje. And he said, "Bring flour." Y él dijo, tráiganme harina. And a man from Bel-Shisham Y un hombre de Bel-Bershiam brought to the man of God le trajo al hombre de Dios bread of the first fruits, pan de sus primicias, 20 loaves of barley, 20 pedazos de pan and fresh ears of grain. y también granos frescos. And he said, "Give it to the men that they may eat." Y dijo, repártele a los hombres para que coman esto. But the servant said, "How can I send this before 100 men?" Pero dijo aquel siervo, pero esto cómo se lo voy a dar a 100 And he varones. repeated, "Give it to them so that they may eat." Pero le repitió, dale esa porción a todos ellos para que puedan comer. The Lord said, El Señor "They dijo will eat and have some left." que con esto iban a comer todos y que les iba a So sobrar. he set the first fruit Así que él puso su of the primicia barley before them de esa cebada que traía And delante they de ellos. ate Y ellos todos and comieron. had some left. Y les sobró. They ate Comieron todos. and had some left. Y les sobró. They ate Comieron and had some left, y les sobró. according to the word of the Lord. Conforme a la palabra del Señor. So what I'm telling you, Entonces lo que le you'll estoy have diciendo, household blessing. usted tiene You'll have bendición en su, an angel go before you en su casa, un ángel You'll va have delante de usted, increase un and incremento, multiplication. una multiplicación. And then he said, number 4, you will have power to get wealth. Y entonces número 4 dijo, tendrás el In poder Deuteronomy 8:18. para adquirir riquezas. Deuteronomio And that word there dice allí says, you shall remember, que vas a recordar, which means to mark as to be recognized. lo que significa marcar para poder reconocerlo It's otra the vez. same word as first fruit. Esa es la misma palabra que se usa para primicias. You shall first fruit the Lord thy God. Le darás primicias al Señor tu Dios, For it is he who gives you power porque Él es quien te da el poder, and anointing la unción to get wealth. para hacer las riquezas. And wealth here is not just money. Y riquezas aquí no es solo Wealth dinero. means a force, Riquezas es fuerzas, whether of men, sea fuerzas de hombres, means, de medios, other de resources, recursos. an army, Es un ejército, Wealth, es riqueza, valor, es valor, courage, es coraje, virtue, es virtud, healing, es sanidad, strength. es fuerzas. God says, Dios te dice, you will first fruit the Lord, le das and primicias I al will Señor make you a force y te haré una of fuerza, courage, un coraje, of healing, una sanidad, of resources, recursos, of an army. un ejército. You are hear me, of favor, Óigame, of favor, strength,
fuerzas. You will be a force. Serás una You will fuerza. be a force. Serás una It fuerza. might be dark, Puede que ahora but esté God will oscuro, cause you to shine bright. pero Dios hará que resplandezcas. And the fifth thing Y lo is quinto, that God said, I will cause you to prosper, Dios dijo, haré que even as your prosperes, soul prospers. así como prospera tu alma. Because all first belong to the Lord. Porque todo lo que es primero le pertenece al Señor. So a first fruit offering Entonces una ofrenda de is primicias mentioned 34 times in the King James Version. se menciona 34 veces en la versión King And James. tithe is mentioned 34 times. Y el diezmo se menciona 34 veces. Tithe El diezmo is a first fruit, es una but primicia, it's not the first fruit offering. pero no es la ofrenda de la primicia. Because tithe is the covenant connector. Porque el diezmo es aquella conexión The de pacto. tithe is holy. El diezmo es algo santo. It belongs to the Lord. Le pertenece al Señor. Tithe means tenth, Diezmo significa but el it's not 10. any tenth. Un décima parte, pero no It is the cualquiera, first tenth. sino la primera And décima so we parte. found there are 5 blessings to the tithe. Entonces vemos que hay 5 bendiciones que vienen al diezmar. Open windows. Hay ventanas abiertas. That God will release things Dios desata cosas that He's kept in hiding. que Dios ha mantenido escondidas. That He'll pour out blessing, Que Él derrama bendiciones. which means He'll draw out to the point of being empty. Lo que significa que Él hace que se vierta So hasta que your- quede vacío. Your tithe draws blessings out to you. Entonces su diezmo jala las bendiciones hacia usted. And blessing is a liberal pool of prosperity. Y esa bendición es como decir un estanque de bendiciones. That the third thing with the first fruit, the tithe, Y lo is tercero that He will rebuke the devourer for your sake. es que por ese diezmo Él reprende al devorador por usted. The spirit of waster, Ese espíritu que viene a anything that malgastar. comes to devour, Cualquier cosa que venga a devorarlo. anything that comes to consume, Cualquier cosa que quiera consumir God lo says, I'll suyo. rebuke it. Dice Dios, eso lo reprendo yo. The fourth thing, Lo cuarto, when you honor God, cuando usted honra a you Dios worship God y adora a Dios with His tithe, con su diezmo, is your blessing will always be on time. su bendición siempre llegará a tiempo. It says, neither shall you cast your vine before her time. Dice que no lo harás antes su tiempo. And to cast means to miscarry, Y aquí en el contexto esto significa perderlo. to suffer an abortion, Como quien pierde un embarazo or to rob your spoil. o como quien le roban un botín. The fifth thing Lo quinto is that God will establish your reputation for being blessed. es que Dios va a establecer su reputación como una persona bendecida. And you shall be blessed Y usted será and called bendecido. a delightsome land. Y le llamarán a usted tierra hermosa. Watch, you will be called a valuable thing. Mire, a usted le van a llamar cosa You valiosa. will be pleasurable. Usted va a ser algo It's deleitoso. the same word as Eden, La misma palabra que se usa para which el means the Edén, favor of God que significa el is favor going de to Dios, flood your life. va a inundar su vida. Get ready for supernatural favor. Prepárese usted para favor Get ready for sobrenatural. supernatural favor. Prepárese para favor God is sobrenatural. very serious about first things. Dios toma lo primero muy en He says in serio. Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, Dice Proverbios 3, 9 y 10. honor the Lord with thy substance Honra al Señor con tus bienes and with the first fruits y con las primicias of all thine increase. de todos tus bienes. So shall thy barns be filled with plenty. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Can I teach for a little bit longer? ¿Me permite enseñar un ratito más aquí? And so what is first fruits? Y entonces, ¿qué es primicias? Exodus 23:19. Éxodo 23, 19. The first of the first fruits of thy land Lo primero de las primicias de tu tierra you will bring into the house of the Lord thy God. lo traerás a la casa de Jehová tu Dios. Because God's house Porque la casa de Dios is his redeeming agency. es su agencia redentiva. The house of God Es la casa de Dios. is the redeeming agency. Es la agencia o el agente de redención. Exodus 34:26. Éxodo 34, 26. The first of the first fruits of thy land Lo primero de las primicias de tu tierra, thou shalt bring eso lo traerás into the house of the Lord. a la casa del Señor.
Leviticus 23:10. Levítico 23:10. Speak unto the children of Israel Habla a los hijos de Israel and say unto them, y diles: when you come into the land which I give you, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, you shall reap the harvest thereof. seguéis su mies, And then you shall bring a sheaf of first fruit and wave it before me unto the priest. traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega y la mecerás. Deuteronomy 26, 1 through 10. Deuteronomio 26 del 1 al 10. I won't read it all, but when you have entered into the land No lo voy a leer todo, pero les digo, cuando that entra a la God gives you tierra as an inheritance que Jehová tu Dios te da por herencia and a possession, y por posesión, and you're settled in it, y allí habites, take the first fruits of all that you produce, entonces tomarás de las primicias de From todos the los soil of frutos the land de la tierra that your Lord God is giving you. que Jehová tu Dios te da. Put them in a basket. Las pondrás en una canasta. And he goes on and tells them how to bring them before him Y sigue explicando cómo presentarlas delante de él, unto the priesthood. al sacerdocio. Why? ¿Por qué? Because God lays claim to all first. Porque Dios reclama todo lo que sea primero. Jeremiah 2:3. Jeremías 2:3. Israel was holiness unto the Lord, Y aquí hablando de santidad al Señor and the first fruit of all increase. y de las primicias de And los watch nuevos this. frutos. Mire esto. So Israel was holiness to the Lord, Israel en sí es santidad al Señor. and Israel was first fruit of all increase. E Israel era la primicia de todo incremento. So all that devoured Israel, Entonces cualquier cosa que se iba a devorar a Israel, him shall offend. él iba a ofender. In other words, if you touch Israel, Queriendo decir, si usted toca a Israel, then you offend God, entonces usted ofende es a Dios. and evil shall come upon them. Y el mal va a venir sobre ellos. So anything God calls a first fruit, Entonces cualquier cosa que Dios which denomine primicia, includes you, his children, y eso lo incluye a usted como hijo de when you él. touch something that belongs to God, Cuando alguien toca algo que le pertenece a evil comes Dios, upon you. le viene el mal. It's a principle. Eso es un principio. What is offered as the first fruit Lo que se ofrezca como has the primicias protecting hand of God upon it. tiene la mano de protección de God's Dios. hand of protection La mano de Dios de is protección going to rest on those va a descansar en aquellos that worship God que adoren a and Dios, honor God que honren a Dios by giving him all first. al darle a él todo lo primero. Protection will be upon you. Protección viene sobre usted. 1,000 will fall at your side, 1000 caen a su and lado, 10,000 at your right hand, 10,000 al otro lado, but it will not come nigh your dwelling. pero aquello a usted no le tocará su The morada. protection of God La protección will de be Dios upon you this year estará sobre usted as you este honor año, God. según usted honra a Dios. The protection of La God protección de will be Dios upon your business, estará sobre su be negocio, upon your generations, sobre sus be upon generaciones, your household, sobre su be casa, upon your ministry, sobre su be ministerio, upon your health, sobre su be salud, upon your life. estará sobre su vida. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Here's the principle. Mira el principio. Whoever devoured the first fruit Lo que se devore la primicia was cursed. quedaba maldecido. Egypt was cursed by the hand of God Egipto fue maldecido por la mano de for Dios, persecuting the Israelites. por perseguir a los israelitas. Now let your eyes be opened by the Spirit of God. Ahora que sus ojos se abran por el Let Espíritu your de Dios, ears be open. que sus oídos se abran. The Lord causes your eyes to open and your ears to hear, according to Proverbs 20. El Señor hace que sus ojos vean, que sus oídos oigan conforme a Proverbios 20. Because persecution will come. Porque la persecución sí vendrá. It's coming and it's coming fast. Viene y viene rápido. But God will deal with everyone who tries to persecute His church. Pero Dios va a lidiar con todos los que se atrevan a perseguir a su iglesia. God will deal harsh Es Dios quien va a lidiar severamente with every spirit that is coming against the church. con todo espíritu que se levante en contra de la iglesia. We are in a war of good versus evil. Hay una guerra del bien contra el mal. And you must understand Y usted debe what you entender are fighting against. lo que usted está luchando. Because God is going to cause Porque Dios hará His people que su pueblo to prosper que in prospere the midst of en persecution, medio de la persecución, to be protected que sean in the protegidos midst of en persecution. medio de la persecución. The principle El principio is God always sees es que Dios siempre ve whatever you give to Him as a first fruit. lo que sea que usted le dé como primicia. When you honor it, Cuando usted lo His honra, presence covers the rest. su presencia viene y cubre el resto.
1 Corinthians 15:20. Primera de Corintios 15:20. But now Christ is risen from the dead Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos and become the first fruit of them that slept. y se ha convertido en las primicias de los que durmieron. For since by man came death, Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, by man came also the resurrection of the dead. también por un hombre la resurrección de los muertos. For as in Adam all die, Porque así como en Adán todos mueren, even so in Christ shall all be made alive. también en Cristo todos serán vivificados. But every man in his own order. Pero cada uno en su debido orden. Christ the first fruit, Cristo las primicias. and afterwards Luego, they that are Christ at his coming. los que son de Cristo en su venida. That's why Es por esto everything that was in Jesus, que todo lo que estuvo en Jesús, because he is the first fruit of many brethren, porque Él es la primicia de muchos hermanos, is now in you. ahora está en usted. You are. Usted es. Come on, he is our elder brother. Vamos, Él es nuestro He hermano is the mayor. first fruit. Él es la primicia. You carry Usted carga this great wealth esta gran in this riqueza earthen vessel. en este vaso de barro. You have the same spirit Tiene el mismo that espíritu raised Christ from the dead. que levantó a Cristo de entre los You have muertos. power Tiene poder, and authority tiene autoridad, both in heaven tanto en el cielo and in earth. como en la In the tierra. name of Jesus. Y en el nombre de Jesús. It's the law Es la ley of the first fruit. de las primicias. So when we give God our first, Entonces, al darle a Dios lo primero, it proves our faith. eso prueba nuestra fe. Trust in the Lord with all your heart Confía en el Señor con todo el corazón. and lean not to your own No understanding. dependa de tu propio entendimiento. And it brings honor to God, Y eso trae honra a Dios. which means to promote, Lo que significa give promocionar, gloria, dar to make gloria, glorious, hacerlo glorioso, to give proper respect. darle el debido respeto. Psalm 26:8. Salmo 26:8. Lord, I have loved thy habitation of thy house, Señor, he amado tu habitación, tu casa, and the place where thy house or where thy honor dwelleth. y el lugar donde habita tu gloria. Tu So God honra. says, where my honor dwells, Dice Señor, donde more mi honra, where there is honor, donde haya honra, you will have my presence. allí tendrás mi presencia. The result of your obedience El resultado de su is obediencia Deuteronomy 28, es Deuteronomio 28, that you're going to be blessed in every area. donde usted queda bendecido en toda área. Go study it. Vaya, estudie eso. But there's some other things I've got to give to you. Pero hay otras cosas que también tengo que Very darles. quickly. Muy rapidito lo haré. Because while all these blessings come upon you, Porque según vienen todas estas bendiciones sobre usted, I'm going to go over two things very quickly. voy a repasar dos cosas rapidito. Just as much as you can have benefit and blessing Así como usted puede tener beneficios, by bendiciones, not obeying and honoring God pero al no obedecer y no honrar and a doing it Dios your way, y hacer las cosas a su you manera, can lose His presence. usted pudiera perder su You can presencia, lose relationship. pudiera perder relaciones, You can lose your harvest. pudiera perder su And you cosecha can lose your y security. pudiera perder I'll lo que show lo you in the asegura. Word. Y se lo voy a mostrar de la Let's palabra. look at the law first with Cain and Abel. Vamos a ver esto primero en Caín y Abel, Because in Genesis 4, porque en Génesis 4 you read it in verse 3 through 11. podemos leer los versículos 3 al 11. It says, in the process of time it came to pass Dice que aconteció, that Cain brought the first fruit of the ground, an offering unto the Lord. andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. And Abel also brought of the firstlings of the flock. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus And the Lord ovejas. had respect unto Abel Y miró Jehová con agrado, respeto a and Abel to his y offering. a su ofrenda. But unto Cain and his offering Pero a Caín y a su he ofrenda had no respect. no tuvo agrado ni respeto. So what does this mean? ¿Qué significa esto? In the process of time, Que al pasar el tiempo, that word means at the end of the days. esa frase significa al terminar los días. It means something had ended Significa algo había and now terminado there was a first. y ahora había algo primero, It nuevo. continues to say Continúa diciendo that Cain brought que Caín trajo some of the fruits algo de los frutos as an offering to the Lord. como una ofrenda al Señor. Cain brought an offering, Caín le trajo una ofrenda, but it was in part. pero fue algo parcial. And partial obedience is Y disobedience. una obediencia parcial es desobediencia.
Because there is a way to worship. Porque hay una manera de adorar. So it says, the literal rendering says, Cain brought of the fruit of the ground Y literalmente dice es que Caín trajo del fruto de la tierra an offering to Jehovah. una ofrenda a Jehová. And Abel brought the same, Y Abel hizo lo mismo, but he also brought the firstlings of his flock and of their fat. pero también presentó los primogénitos de sus Abel ovejas. honored God with the first fruits. Abel honró a Dios también con sus primicias. And so you know by faith, Entonces ya usted sabe que por Abel fe offered God a better sacrifice, Abel ofreció a Dios un mejor which sacrificio. means a much more complete one. Significa uno mucho más completo, Very, very important. que es muy Because importante. it says that Abel, when he offered, obtained witness as righteous. Es importante porque dice que al hacerlo I'm almost Abel through. tiene testigo de haber sido fiel. Casi termino. Righteous means justice. Justicia significa ser justo. It is the principle Es el principio or a decision o la decisión with its execution. y su ejecución. So it means Abel, Entonces significa que Abel, man. un hombre who made a decision by principle quien tomó una decisión por sus and principios executed it, y luego la ejecutó. was just before God. Y así quedó como justo ante Dios. This boils down to what you decide. Y esto todo viene a cuál es su decisión. There are consequences to every decision. Porque habrán consecuencias con cada decisión. There are consequences to every decision. Habrán consecuencias con cada decisión. The Bible said to Cain, Dice la Biblia que a Caín, he said, if thou doest right, Dios le dijo, si hicieres el bien, which literally means que this. literalmente significa, It means if you retrace si vuelves a rastrear, and turn your way back to me si vuelves y regresas a and mí do what is right in my sight, y haces lo correcto ante mis ojos, if thou doest well, si regresas y haces lo correcto, it's a word of correction. esto es una palabra de It's a word corrección, of repentance. es una palabra para arrepentimiento. But Cain decided not to. Pero Caín decidió no hacerlo. And by violating the principle Y al violar ese of principio, first fruit, 4 things de happened. las primicias pasaron 4 cosas. He lost the presence of God. Él perdió la presencia de Dios. He was expelled from the garden. Fue expulsado del He jardín. said, God, it's too much. Dijo, Dios, eso es demasiado. But when you start violating and rebelling against God's principles, Pero cuando usted empieza a you violar y a will not see the rebelarse manifested presence of God. en contra de los principios de Dios, no va a haber la presencia manifestada de And Dios. then you have to struggle in the flesh. Entonces le va a tocar luchar And en la life will carne. become hard Y la vida se le va a hacer difícil. because God's presence brings an ease. Porque la presencia de Dios God's trae algo que es presence fácil. destroys the yoke. La presencia de Dios destruye el yugo. God's presence has oil. La presencia de Dios trae óleo, God's aceite. presence La presencia de goes Dios before you. va delante de God's usted. presence will surround you. La presencia de Dios lo rodea. The second thing is he lost connection with his family. Lo segundo es que él perdió la conexión con su familia. Every relationship went sour Toda relación se le puso mala without the presence and the protection of God. sin esa presencia y protección de The Dios. third thing is he lost his security and his fixed position. Lo tercero es que perdió lo seguro que tenía y su posición He fija. had to flee from his place. Tuvo que huir de donde él He estaba. had no secure residence, Quedó sin residencia no segura, covering, sin cobertura and no safety for his life. y sin estar a salvo en su vida. I declare Yo declaro you will not have to flee from your place. que usted no va a tener que salir No huyendo one de will su be able to lugar, take your property. que nadie le va a poder No quitar one su will be able to propiedad, take your home. que nadie le quita su No one casa, will be able to take que nadie podrá what quitar has been dedicated to God. lo que usted le haya dedicado a Dios. It doesn't matter if it's a natural disaster, No importa si es un desastre if it's a natural, governmental si es disaster, un desastre God gubernamental. will put a hedge of protection around you. Dios pondrá un cerco de And where the protección blood alrededor is de on the usted. door, Hay sangre en el God dintel will de su cover puerta. it. Dios lo God cubre. will protect it. Dios lo God protege. will keep it Dios lo guardará. because you've honored Him Porque usted and lo ha you put honrado. Him first. Porque usted lo pone And God primero. says, Y Dios dice, I will bless your house. bendeciré tu I casa. will protect you. Te voy a And I will proteger. send angels before you Enviaré to ángeles that delante de ti, place. a ese lugar. The last thing he lost, Lo último que everybody Caín standing perdió, up, todos de pie he ahora, lost his harvest perdió su because cosecha the ground got cursed. porque la tierra fue So it maldecida could not para que ya no pudiera yield recompense dar
darle to all recompensa his tillage. por todo su When you trabajo. violate God's principles, Cuando usted viola los principios de you Dios, lose the blessings of your harvest pierde las bendiciones de su cosecha from your labor. por su I trabajo. declare Yo declaro the cycle of loss que ese ciclo de is going to be pérdida broken queda roto because you will honor God. cuando usted honra And a as you Dios. honor Y God según usted with honra a Dios first fruit, con las primicias, when you put his day first, cuando pone el día de él primero, this month first, este mes primero, when you honor him with the first fruit offering, cuando lo honra con la ofrenda de when you honor primicias, him because you become a tither, cuando usted lo honra, which usted is es el the first diezmador, tenth of your income, que es la primera décima parte when del you ingreso. honor him because God first in all things, Cuando usted lo honra, pone a Dios primero you en will not todo. lose your harvest Usted no perderá su cosecha, because first fruit porque las means primicias a promise to come. significa una promesa de So lo que when you viene. honor God with the first fruits offering Cuando honre a Dios con ofrenda de sends a primicias, signal se manda una to your señal future a su futuro that declares que declara to bring blessing que traiga la into your bendición presence. aquí al presente in the suyo. name of En el Jesus. nombre de Jesús, Make a decision tome la decisión by principle por with principios, execution. con It's ejecución. not enough No es just to suficiente think it. solamente You pensar have en to hacerlo. do it. Tiene que hacerlo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. You have to do it. Tiene que hacerlo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Let's honor God Vamos a honrar a with the Dios first fruit offering. con una ofrenda de You say, primicias. what do I give? Y usted me pregunta, ¿y qué doy? Well, first off, Bueno, primero, remember first fruit is tithe, recuerde, but primicias first fruit es is also a diezmo. first fruit offering. Pero primicia también es una In the ofrenda de process of primicia. time. Al pasar el tiempo, Say, I will not lose your presence. diga, no voy a perder tu presencia. And I want to talk more about the presence of God, but I'm going to minister to you as I talk about Y it. voy a hablar más de la presencia de Dios, pero le voy a ministrar según I will hable. not lose the presence of God. Yo no perderé la presencia de Dios. Let me tell Dígalo. you something. I'm going to ask the ministers to come up. Le digo algo y le pido a los ministros que pasen. But greater than an angel going before you, Pero mayor que usted tenga un ángel que vaya delante de usted. greater than harvest, Mayor que una greater cosecha. than increase and multiplication, Mayor que un incremento y is una the presence of multiplicación. God. Es la presencia de because where Dios. God's presence is, Porque donde esté la presencia there de is Dios, life. allí hay vida. there is liberty, Allí hay libertad. there is increase, Allí hay there is incremento. multiplication. Hay multiplicación. God's presence, La presencia de Dios. God's presence. La presencia de Dios. The reason La razón that I was going to get into First Chronicles, que quería entrar en Primera de Crónicas because the es Philistines por los filisteos. took the Ark of the Covenant, Cuando ellos se llevaron el arca del pacto, and watch what happens mire lo que pasó. very quickly, Rapidito le because this digo. is a very important for first fruits, Eso es muy importante para las because the greatest primicias. thing it does Lo mayor que is hace covers you with His es presence. que Él le cubre a usted con su When they presencia. took the Ark of the Covenant, Cuando ellos llevaron el arca del they pacto, put it in front of their god Dagon, ellos lo colocaron frente a su dios Dagón. and Dagon bowed down and worshipped. Pero Dagón tuvo que caer y So él they tuvo que set their adorar. god back up, Levantaron esa estatua. and the next day they came back in, Al próximo día entraron a verlo. and Dagon bowed down again. Y esa estatua de Dagón But estaba this otra time vez his en el head was suelo. cut off, Pero esta vez su And cabeza his había hands sido were cut off. cortada y sus manos because cortadas. hands represent power, Porque manos representan poder. head represents government. Cabeza representa When God's gobierno. presence La presencia de is Dios in your house, cuando está en tu is casa, in your generations, cuando está en tu is in your generación, life, cuando está en tu is in vida, your business, cuando está en tu is negocio, in your cuando finances, está en tus finanzas, is in your ministry, cuando está en tu is in ministerio, your everything, cuando está en todo, then the government of the enemy entonces el gobierno del and the enemigo power of the enemy y el poder will del be cut enemigo off son cortados because God's presence is with you. por la presencia de I Dios said que está God's contigo. presence is with Le digo you. que la presencia de Dios está con usted. So then Y entonces the Philistines, aquellos filisteos they kept playing around with the presence of God. seguían jugando con la presencia de And it Dios. sounds funny, but Apostle, you know this. Y suena hasta chistoso, pero apóstol, usted sabe que es así. They got hemorrhoids. A ellos le salieron hemorroides. That's what they got for playing with the presence of God. Eso fue lo que les vino por andar jugando The con la Bible calls presencia it de a big Dios. emerald. La Biblia le llama como una gran So they plaga. make a golden emerald Entonces ellos levantaron to una, bring it to appease the God of Israel. como una estatua de aquello y se lo trajeron al Dios de Israel a ver si lo Are you podían hearing me? aplacar con eso. Escúcheme lo que le digo. And it did not appease him. Pero eso no lo aplacó. So they took it city to city to city. Entonces fueron así pasando ciudad por And ciudad. everywhere they took it, Cada lugar que
que the iban, people broke out with emerods. a la gente le caía esa misma plaga. So they said, we've got to give this back to Israel. Dijeron, tenemos que regresar esta arca a So they Israel. sent it down to Beersheba, however you say it. Lo mandaron a Beersheba, como sea que se pronuncie. I would say it right here. And David says the first thing we've got to do when he ascends to power Y dijo David que lo primero que iba a hacer al ascender al poder is bring the Ark of the Covenant back. era que iba a recuperar Bring the presence el of arca. God back. Iba a recuperar la presencia de Dios otra vez. Now what happened? Study it in 1 Samuel 6. ¿Qué fue lo que pasó? Usted lo puede estudiar, primera de Samuel 6. Is when they took the ark down, Es que cuando llevaron el arca, the Israelites peeped in. los israelitas quisieron And when they mirarla. looked into the box, Cuando miraron dentro de esa caja, because they mishandled the presence of God, por ellos manejar mal la presencia de they Dios, dropped over dead. todos cayeron muertos. Why did the Philistines ¿Por qué fue que los filisteos? get emerods, Porque a ellos les salió But the hemorroides, Israelites pero a los israelitas dropped over dead? cayeron muertos. Because there are different consequences Porque las consecuencias son for diferentes those who are in covenant with God. para aquellos que están en un Because you pacto cannot con Dios. play with the presence of God. Usted no puede jugar con la And there presencia are de Dios. ministries that will be done with. Hay ministerios que There are terminarán. people that will be done with Gente que va a because they terminar have played with the presence of God. por andar jugando con la presencia de And Dios. Y finally, finalmente, David goes back to Bible study David regresa a estudiar la Biblia. and he says, Él dice, after 20 years, después de 20 hear what I'm años, saying, after 20 years oiga lo que le digo, después de 20 of the años ark del arca, in Kirjath Jearim, estar en Kirjath Jearim, the wooded city, en aquella otra ciudad, the people missed the presence of God so bad. el pueblo extrañaba la presencia de Because Dios if you tanto. ever lose the glory, Porque si usted pierde la gloria, your life will never be the same. su vida jamás será la And they misma. miss the presence of God. Ellos extrañaban la presencia de Dios. That he goes to bring it back. Y cuando él quiso How recuperarla, many years had they been without the presence of God? ¿cuántos años estuvieron sin esa presencia de Dios? 20. 20. And so when did they bring the presence of God back? ¿Cuándo fue que trajeron esa presencia On the entonces? 21st year. El año 21. God spoke to me. Y así Dios me habló And said, y me dijo, His true church su iglesia His verdadera, remnant su remanente, is going to honor him lo va a honrar and a put él, him first. lo va a poner primero. And as they Y sacrifice, según traían they will bring the sacrificio, presence of God van a traer la back presencia to de the Dios church, de regreso a la iglesia, back to their community, de regreso a su back to comunidad, families, de regreso a la back familia, to this nation. de regreso a esta For the nación. only hope for this nation La única esperanza is para the este glory país of God, es la gloria is de the Dios, presence of es la God. presencia de And to Dios. bring the presence back, Traer la you presencia must otra vez. handle it right. Usted tiene que manejarla bien. And so how did he handle ¿Y it? cómo fue que él la manejó? He had to do 5 things. Tuvo que hacer él 5 cosas. He gave the ark of God, Le dio al the arca de presence Dios, of God, a la presencia top de Dios, priority. la prioridad. He sanctified Él it, la santificó, made it holy. la hizo santa. The third thing he did, Lo próximo que he hizo, consecrated it. la consagró. All of this has to do with first fruits. Todo esto tiene que ver con The fourth primicias. thing he did, Lo cuarto que his hizo praise and worship was es reestablished. volver a establecer alabanza y And the fifth adoración. thing he Y did lo quinto que was hizo sacrifice. es sacrificio. Sacrifice. Sacrificio. And the Levites Y los levitas ushered in the ark, trajeron el arca, ushered in the presence of God trajeron la to presencia de Zion. Dios a Sion, And they offered much sacrifice to the y Lord. ofrecieron muchos sacrificios al Señor. And the willingness of honoring God with first fruits Y esa disposición and putting God first de honrar a Dios con las caused primicias, them ponerlo primero, to hizo prosper, que ellos caused prosperaran, them que hizo protection, que tuvieran caused protección, them hizo to be que victorious. fueran victoriosos. In the name of Jesus, En el nombre de you will Jesús. not lose Usted no perderá the presence of la God. presencia de Do Dios. not go the way of Cain. No vaya como hizo Caín, Do not be as Cain, no sea como but Caín, honor God sino que and honre a bring to Dios. God a first fruit. Tráigale al Dios de las Honor primicias, God honre a with the Dios. first day of the week. Primer día de la It semana belongs to the le Lord. pertenece al Señor. Honor God Honre a with Dios. the first month of the Con year. el primer mes del año, Honor God honre a with Dios. the first of all your Con increase. lo primero de su Honor incremento, God honre a with the Dios. first tenth. Con lo primera décima Call parte, the tithe con aquel and diezmo, honor God right now y honre a Dios with ahora the first mismo, fruit offering. con una ofrenda de Every primicias. single person Toda persona
Get a first fruit offering Prepare una ofrenda de because it primicias. is the first of the year. Porque es principio del año. It is the first month. Es primer mes. And you say, what do I give? Y usted pregunta, ¿y qué doy? Well, Bueno, you give your best usted da lo mejor que pueda. because it's a heart issue. Porque esto es cuestión del corazón. You say, what do I do? Because it's the whole of the first. Y usted me pregunta, ¿qué hago? Porque es la cantidad entera de algo primero. Look, you know how to be honest with yourself. Mire, usted sabe ser sincero con It usted could be a mismo. day wage. Puede ser el salario de un It día might be an entire week's salary. o el salario de una semana completa. Apostle, sometimes, Apóstol a veces, because it's by faith, it's proving my faith. God says, examine yourself, test your faith porque esto es por fe, el Señor me ha dicho, to prove examina, your faith. prueba tu propia fe. Sometimes it's been an entire month's A salary. veces yo he dado el salario de un mes I don't entero. say for everyone to do that. Yo no digo que todos hagan lo mismo. There was one year Hubo un año the Lord had me give the ministries, que el Señor me pidió, it's many years ago, about 2008. hace muchos años como el It's a very 2008, difficult time in fue my un tiempo life. muy difícil And en He mi had me vida. give that entire month Me hizo dar el and to ingreso first fruit it de todo un mes como una primicia and to bless others. para bendecir a los demás. So we're going to pray. Así que nosotros vamos a And when you orar. bring it up, Cuando usted traiga su ofrenda, Jeremiah 44 Jeremías 44 says the priests, dice que los the ministers, sacerdotes, los apostle and ministros, I, are going to apóstol y lift yo, this up vamos a levantarlo and we're going to pronounce y vamos a the benediction pronunciar and the blessing. una bendición, So benedicción. every single person get an offering Así que envelope. toda persona Every single prepare person una gets ofrenda. something. Todo If el you're mundo watching prepare around algo. the world right now, Los que miran I en el want you mundo to ahora, go quiero and que dial. vayan. Put the number in 58782. Envía el Call the 5 number on the screen. 8782 And text in 58782 and put in first fruits. Ponga I want you to go to primicias. kingjesus.org/donation 58782 and give your first fruit offering. Make sure it's first fruit. En línea, It's el vitally Rey important Jesús. because as these come in, O llámenos, ponga as you honor primicias. God with your first fruit, we'll put our hands on them. We'll believe God. We'll speak the blessing, which means the benediction, the barak over you. Porque queremos And I poner las declare manos, God's protection. declarar bendición, God's declaro provision. la protección y la God's provisión de Dios, presence la is presencia de going to Dios cover you. que va a cubrirle. Bring the presence of God back to your household. Traiga esa Bring the presencia de presence of Dios. God to your business. Tráigalo a Si su tienen negocio. sobre, venga adelante para que los pastores se Tráigalo a den Dios. por In the name of ustedes. Jesus, every single person here, Nombre Venga de Jesús. trayéndolo. Si usted ya dio la every primicia single person, y si usted quiere que le in the name of bendigan, Jesus.